El amor a veces surge como una repentina coincidencia que encontramos mientras viajamos y a veces, como una combinación de emociones acumuladas a lo largo de los años. Este sentimiento se manifiesta en una historia de la nueva serie de comedia romántica Remember Love, protagonizada por Anne Derzel y Barar Duk. Esta serie, que generará gran expectación tanto por su guión como por la magnífica armonía de los actores principales, se prepara para sumergir al público en lo más profundo de su corazón. El tema de Remember Love es en realidad un reflejo de las relaciones actuales. A veces la vida nos trae a las personas equivocadas en el momento equivocado y a veces, las deficiencias y malentendidos que experimentamos con una persona que amamos nos persiguen incluso años después. La separación que viven los personajes Denise Barar Duk y Gunes Anne Derzel constituye uno de los elementos más fuertes que forman la base de esta serie. La separación que vivió la pareja hace años, mientras daban pasos hacia el matrimonio, es como una ruptura emocional que cada uno de nosotros encontramos en nuestra vida. No importa cuánto planeemos, el amor a veces se desarrolla de maneras que escapan a nuestro control. Si bien esta separación entre Denise y Gunes da forma a sus vidas de maneras completamente diferentes, su reencuentro ocurre por casualidad. El poder de las coincidencias a veces es suficiente para recordarte el amor. Tras el estreno de las primeras imágenes de la serie, surgió una gran curiosidad entre el público. La química que Anne Derzel y Barar Duk aportan a la serie hace que la relación de los personajes entre sí sea aún más especial. Gunes es una editora fenomenal, lo que significa que tiene bastante éxito en su trabajo, pero su vida emocional es complicada. Denise, por otro lado, es un arquitecto famoso y confiable que ha dedicado su vida a su carrera, pero siente que le falta una pieza en lo más profundo de su corazón. Aunque han pasado años desde su separación, crea una oportunidad para recordarles el amor que sienten el uno por el otro, un amor que han olvidado con el tiempo. El encuentro de Gunes y Denise los lleva nuevamente a emprender un viaje para rastrear las piezas faltantes que existen en toda relación. Un día, cuando se reencuentran años después, sus vidas cambian con un mensaje telefónico. Este mensaje los llevará en un viaje hacia los sentimientos perdidos del pasado y las piezas que faltan en sus relaciones. Quizás este viaje les dé la oportunidad de redescubrir las cosas que los conectan entre sí en sus relaciones. Esta deficiencia, que mucha gente siente hoy en día, añade una profundidad única a la serie. De vez en cuando los sentimientos perdidos, borrados o incomprendidos ayudan a recordar nuevamente el amor. En este contexto, el viaje de Denise y Gunes se convierte no solo en una comedia romántica, sino también en una historia que hace que el público piense en sus propias relaciones y les recuerda los sentimientos más profundos de sus corazones. El verdadero amor a veces surge al recordar lo que el tiempo te ha hecho olvidar, y esta serie parece tocar el alma de todo aquel que quiere redescubrir el amor. Anne Derzel y Barar Duk son dos actores de éxito que llaman la atención por su armonía en la pantalla. En el papel principal de Remember Love interpretan personajes opuestos, pero es precisamente este contraste lo que los hace aún más atractivos en la pantalla. Derzel interpreta al personaje de Gunes, una mujer que intenta afrontar las dificultades de la vida, pero que también es fuerte y desinteresada. Gunes, que representa profundidad emocional y un carácter fuerte, fácilmente se hace querer por el público. La actuación de Anne Derzel en este papel revela una vez más sus habilidades interpretativas. Barar Duk llama la atención por su profundidad emocional y su comportamiento tranquilo en el personaje de Denise. Más allá de ser un arquitecto confiable, Denise es un personaje que tiene un conflicto interno y le cuesta expresar sus sentimientos hacia la mujer que ama. La actuación de Arduk involucra al público en el viaje emocional del personaje. Ver a un hombre fuerte y frágil a la vez con la naturalidad de Arduk hace que el personaje sea aún más realista. La química entre los dos actores no pasa desapercibida para el público. El sol y el mar son como dos piezas que completan sus defectos. Aunque su separación es cosa del pasado, el amor y el vínculo que estos dos personajes sienten el uno por el otro revivirán a medida que avance la serie. Derzel y Arduk muestran una perfecta armonía en sus escenas entre ellos, y este será uno de los factores más importantes que aumentarán el éxito de la serie. Remember Love no es solo una historia romántica, sino también un viaje para enfrentar las realidades de la vida, recordar sentimientos perdidos y completar las deficiencias en las relaciones. La historia de Sol y Mar da el mensaje de que a veces en la vida los amores perdidos se pueden reencontrar, los errores del pasado se pueden perdonar y las deficiencias se pueden completar. Esta historia enseña a los espectadores que el tiempo y la distancia no nos hacen olvidar el amor, al contrario, nos lo recuerdan.
Remember Love, a diferencia de las comedias románticas clásicas, se centra en explorar los aspectos del amor que cambian y se desarrollan con el tiempo. Mientras el público observa el viaje del sol y el mar, ambos reirán y afrontarán momentos emotivos. En cada episodio, los personajes que intentan completar las piezas faltantes en sus relaciones mostrarán a la audiencia cuán profundas y significativas son sus vidas. Esta serie hará que los espectadores no solo se diviertan, sino que también piensen en el amor y las relaciones. En conclusión, Remember Love no es solo una comedia romántica, sino también un viaje de descubrimiento, un viaje de recuerdo. La perfecta armonía de Anne Ercel y Bararduk es un factor importante que corona el éxito de la serie. El público se unirá a este viaje cada semana y será testigo de cómo Gunes y Denise redescubren el amor en lo profundo de sus corazones. El amor renace con el tiempo, quizás a través del recuerdo de algo perdido.